Pues buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, Marga Mediavilla. Buenas tardes, Inma Nogués. Muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros en Ojo de Sol, en esta versión un poco virtual con estos diálogos. Bueno, la invitación que os hemos traído para esta ocasión es ciencia y corazón como una unidad necesaria, ¿no? Un poco inspirándonos en un libro de Gregory Bateson que se llama Mind and Nature, Mente y Naturaleza, una unidad necesaria también, ¿no? Hace ya algunas décadas, ¿no? Y bueno, pues queríamos estar con vosotras para compartir y dialogar en torno a lo que es la ciencia, el papel tan importante que tiene en nuestra sociedad y hacia dónde debe dirigirse la ciencia y cómo podemos conectarla con otros ámbitos de la experiencia humana, del conocimiento humano. Pero antes de comenzar el diálogo, si os parece, voy a hacer una pequeña semblanza de cada una de vosotras para que las personas que nos oigan pues puedan saber un poco más, aunque luego podrán investigar en internet sobre ello, ¿no? Inma Nogués es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona, especialista en Medicina de Familia y ejerce como tal. Es también máster en Medicina Naturista y diplomada en Homeopatía. Ha sido coordinadora de salud del Plan Nacional de Valors de la Generalitat de Cataluña y desde hace bastantes años imparte cursos y conferencias sobre la constitución física y energética del ser humano. Está especializada en el autoconocimiento y la autotransformación. Como decía, actualmente se desempeña como médico de familia de la Seguridad Social en Esplugues de Llobregat y es presidente de la asociación Merry Human Life Society, Merry Lives, que desarrolla actividades destinadas al autoconocimiento, la autotransformación y la expansión de la conciencia. Además, Inma ha escrito 2 libros, uno de lo físico a lo sutil y el otro Medicina Natural basada en la evidencia. Inma, quería preguntarte una cuestión personal, también lo haré con Marga, y es ¿cómo surge en ti el interés por la cuestión de la conciencia y lo energético, digamos? Bueno, yo creo que eso ha sido como consecuencia de todo un proceso de búsqueda y de inquietud. Yo me acuerdo que estaba en la universidad estudiando la carrera de medicina y estaba muy feliz, pero había como una intuición que me hacía sentir, todo esto está muy bien, todo esto está muy bien, es muy interesante y es muy importante, pero intuyo que hay algo más. De esto no fui muy consciente, fue algo como que se fue desplegando como un proceso y ya empezaba la especialidad como médico de familia, que tuve la oportunidad de introducirme más conscientemente en áreas más complementarias y que aportaban más conocimiento sobre la constitución del ser humano. Entonces me di cuenta de que estudiaba por ahí, que había algo más de lo que a mí me estaban enseñando en la universidad, que insisto que para mí ha sido la base, los pilares, pero ha sido una búsqueda personal, tanto para mi propio crecimiento como para poder ayudar mucho más a las personas y entender al ser humano desde una visión mucho más completa, mucho más global. A mí me enseñaron muchos sistemas, muchas especialidades, y yo como médico sentía que quería ser médico de familia porque me interesaba la persona global, y no solo ella, sino también todo su entorno y cómo eso le influenciaba, ¿no? Entonces fue algo que surge de una manera muy natural en mi propia búsqueda como ser humano, intentando buscar respuestas y también en mi humilde interés de poder, en ese propio crecimiento, ayudar más a las personas que la vida me ponía en el camino como médico. Entonces surgió de una manera muy, muy natural. Yo creo que esto ya estaba
de semilla en mí, porque ya de muy pequeña pues tenía mucha inquietud. Incluso era en el colegio que ya organizamos un grupo de estudio en el cual un grupo de amigos nos poníamos a leer libros como el Tao Te Ching, el Dhammapada, Lao Tse. Y yo decía, mira, yo no te lo sé explicar, pero esto a mí me llega, hay algo en mí que lo entiende, ¿no? Entonces surgió de una manera muy natural el intentar ver al ser humano desde esa dimensión mucho más completa, global, y que no solamente es lo que vemos físico, sino que hay aspectos fundamentales en el ser humano que tiene que conocer y comprender, porque para mí ese desconocimiento es fuente de mucho sufrimiento. Gracias, Inma. Voy a, Aquí, voy a presentar a Marga. Bueno, Marga Mediavilla es licenciada en Físicas y doctora por la Universidad de Valladolid. En la actualidad es profesora titular del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Escuela de Ingeniería Industrial de esa misma Universidad de Valladolid. Y sus líneas de investigación se han centrado en la ingeniería de control y la robótica hasta el año 2003, en que orienta su investigación hacia la energía y la sostenibilidad. Ha colaborado desde hace años en diversos colectivos y organizaciones sociales, como Universitas 3M, Red de Consumidores de Productos Ecológicos, Asamblea Ciclista, y es miembro de Ecologistas en Acción Valladolid. Pues, Marga, mi pregunta es, ¿ha habido un giro en tu interés investigador desde la automatización, la robótica? Y bueno, no sé qué pasó, pero pegaste un giro en tus intereses investigadores y quería preguntarte por ese giro, ¿no? ¿A qué se debe ese giro en el que ahora estás investigando sobre energía? Bueno, perteneces al grupo de economía, energía y dinámica de sistemas, ¿no? Ujú. ¿Quieres contarnos, por favor? Sí, bueno, pues un poquito también nace a la misma época, en la misma época en la que Inma ha contado, ¿no? Cuando estaba estudiando la carrera. Yo siempre he sido una persona como muy muy de intereses científicos por un lado y artísticos por el otro. Y cuando estaba estudiando la carrera lo pasaba muy mal porque no sabía si quería dedicarme a la música, si quería dejarlo todo y irme por allá, yo qué sé, con la guitarra a tocar por las calles o la pintura. Yo en aquel tiempo estaba en el conservatorio haciendo guitarra y me pensé muy seriamente dejar la ciencia por la música. Y siempre tuve esa dualidad un poco difícil de gestionar, de muchos intereses contrapuestos y cosas que se me daban bien en ambos mundos. Y bueno, pues también siempre he tenido una pasión por la naturaleza y por la ecología. También en aquel momento conocí a gente que estaba metida en ONGs estudiantiles que trabajaban temas de sostenibilidad y de desarrollo. Entonces, en aquella asociación que se llama Universitas 3M, de la que has hablado, conocí a Carlos de Castro, conocí también a Luis Javier, Miguel, que es Óscar Carpintero. Muchos de los que están ahora en el grupo de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas nos conocimos allí. Y entonces ahí fue cuando empecé a abrir los ojos a todo este mundo del activismo social, de la política bien entendida, de plantearte que el mundo no es solamente esos carriles de haz la carrera, encuentra trabajo, ayuda a que crezca el PIB y que el sistema funcione, que parece como que nos restringe tanto cuando somos jóvenes, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que cuando yo cuando yo estudiaba físicas también tenía esa sensación de que la física era demasiado fría, de que nos dedicamos a estudiar detalles y, y cuando conocí la dinámica de sistemas me apasionó, me pareció que ahí empezaba a encontrar un poco mi campo. Pero claro, yo cuando salí de la carrera, pues bueno, pues empecé a buscar trabajo, tampoco pensaba que podría dedicarme a estar en la universidad porque yo no tenía un buen currículum. Y entonces, bueno, pues surgió la oportunidad de trabajar en robótica. A mí la robótica nunca me ha apasionado. Sí que me gusta la ingeniería de control porque me parece que tiene también esa sistemicidad de la dinámica de sistemas, pero la robótica, bueno, pues fue una forma de hacer la tesis e intenté hacerla lo más dignamente posible.
Y en un momento dado, cuando ya tuve mi plaza asegurada, que fue pues, un privilegio el poder ser funcionaria, y mi compañero, que era Luis Javier Miguel, también, decidimos pegar un giro y dedicarnos a la dinámica de sistemas y empezar a estudiar cosas que realmente nos parecían útiles. Porque, bueno, pues en la ingeniería, el hacer que un proceso industrial sea un poquito más seguro o consiga un poquito más de velocidad en el uso, pues no sé, son como cosas a las que tampoco parece que tenga uno que dedicarse como investigador público, ¿no? Como investigador de una universidad pública. Así que tuvimos el privilegio de elegir nuestro campo de investigación, cosa que no pueden hacer normalmente los profesores universitarios. Y fue un proceso difícil porque, claro, era un tema completamente diferente y tuvimos que pasar pues 4 o 5 años para empezar a volver a formarnos. No, porque una tesis normalmente es lo que lleva 3 o 4 años hasta que ya por fin te vuelves un experto en ese campo de aplicación. Entonces, cambiar a una cosa tan diferente, pues fueron otros 4 o 5 años de trabajo, sin publicaciones y sin poder sacar un beneficio de lo que estábamos haciendo. Y bueno, pues la verdad es que si me hubieran dicho a mí que iba a ser capaz de investigar en lo que ahora estamos investigando, que son las perspectivas mundiales de energía y la sostenibilidad global, yo no me lo hubiese creído, porque era una cosa que me gustaba muchísimo, pero que me parecía increíble que eso se pudiera convertir en mi trabajo. Así que bueno, pues aunar la pasión de uno y el activismo también en cierta forma con el trabajo, pues ha sido un privilegio. Interesante, muy interesante, Marga. Muchas gracias también. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar el diálogo y ahora cada uno pues entraremos. Y yo quería iniciar con una frase de un filósofo que además de filósofo era matemático, escritor, místico también, del siglo XVII, Blaise Pascal, no sé cómo se pronuncia muy bien en francés. Y este hombre, que bueno, era como un genio de las matemáticas, pero al mismo tiempo también muy interesado en la religión en aquel momento, dijo esta frase, ¿no? O escribió más bien esta frase: el corazón tiene razones que la razón no conoce. Y bueno, quería preguntaros a las dos como científicas. Estos días me estaba preguntando Inma si la medicina realmente es una ciencia o es más complejo que una simple ciencia, ¿no? Pero creo que sí, que tiene ahí una parte científica, aunque hay otra parte que también es otra cosa que no es científica, ¿no? Si en vuestra experiencia como científicas la ciencia necesita del corazón, o si el corazón puede aportar algo a la ciencia, y si es así, ¿qué creéis que puede o que debe aportar? Bueno. Inma, no sé si te atreves. Empieza, Marga, empieza, yo te sigo. Bueno, venga. Bueno, me he quedado con lo de si la medicina es una ciencia. A mí me da la impresión de que la medicina trabaja sobre algo enormemente complejo, tan complejo como las cosas que nosotros tratamos con dinámica de sistemas o más, ¿no? Y lo que uno ve cuando trata la complejidad, ¿qué es lo que intenta hacer la dinámica de sistemas, ¿no? La dinámica de sistemas parte de la ingeniería de control, de las cosas que se utilizan para simular el comportamiento de las máquinas y lo aplica a sistemas sociales, sistemas económicos, a ecosistemas, a todo tipo de cosas fuera de la ingeniería. Y cuando nos salimos de la ingeniería empezamos a ver que las cosas son muy complejas. Y las cosas complejas las puede tratar de dos formas, una partiéndolas en cachitos y estudiándolas por partes, que luego pues a veces cuando las juntas no tiene ningún sentido porque el todo es muy diferente de las partes. O puedes intentar abordar la globalidad. Y la dinámica de sistemas tiene esa vocación, la de intentar abordar la globalidad. Y cuando te encuentras con globalidades y sistemas complejos, pues ves que las cosas son muy complicadas y que nos cuesta mucho a los seres humanos entenderlas. Y ahí a mí me parece que la dinámica de sistemas, por ejemplo, tiene parte de científica, pero también tiene parte de arte. Es un arte.
Y yo que tengo un poquito de artista, aunque solo sea aficionada, creo que el arte en ciertas cosas es superior a la ciencia. Involucra unas capacidades mentales que no son para nada desdeñables, que son más de totalidades, más de, sí, de percibir la totalidad y que son capacidades que también hay que educarlas y son muy importantes. Y cuando uno aúna el rigor analítico, científico, sé que se estudia en las escuelas de ciencias, de chequear todos los numeritos y que la ecuación esté bien hecha y todo bien referenciado y tal, ese rigor que también es muy importante. Pero cuando ese rigor se junta con ese arte de hacer algo que sea elegante, que realmente lo veas, que lo expliques, que es lo que hacemos con los modelos. Un modelo no es más que juntar muchos datos, pero luego explicarlos, hacerlo que funcione. Pues se consiguen cosas muy interesantes, mucho más potentes que cuando solamente te quedas con esa ciencia muy cuadriculada y muy restringidita a un experimento concreto. Por eso, yo no sé si eso es corazón, pero quizá el corazón vaya un poquito más allá, ¿no? Es otra cosa como más interna de la persona. Pero cuando la ciencia tiene también un poquito de arte, pues mejora. Es también importante, ¿no? El que no se quede solamente en los detalles, como hace muchas veces. Sí, Te dejo con sí, el corazón. totalmente de acuerdo con lo que explicas, Marga. Para mí la medicina también es un arte. Y precisamente en esa parte de arte es cuando realmente adquiere la dimensión que tiene que tomar. Llevo muchos años viendo muchísimos pacientes, veo más de 30, 40 pacientes al día desde hace más de 25 años, casi 30 ya. Y el ver tanto ser humano te das cuenta de que si no incluyes ese aspecto del corazón que conecta con esa parte más subjetiva de las cosas, realmente no puedes ayudar de la misma manera. Yo pienso que la ciencia está al servicio del ser humano y que es un método muy importante el que se utiliza para ir desplegándose y que a través de la ciencia hemos avanzado muchísimo, pero no puede limitar la vida a un método. La vida es muchísimo más grande, muchísimo más amplia y la ciencia del presente será superada por la ciencia del futuro, igual que la ciencia del presente ha superado la ciencia del pasado. Por tanto, la ciencia es fundamental, pero no puede ser rígida, no puede ser algo estricto y no podemos reducir la vida simplemente a un método. Entonces yo pienso que esa ciencia, en la cual a mí me han enseñado mucho, por ejemplo, a los distintos sistemas en esa visión que comentabas, Marga, analítica, de análisis, es muy, muy importante porque, por ejemplo, el ser humano es tan maravilloso, es tan complejo, que si nosotros no lo hubiéramos analizado y no lo hubiéramos dividido en sistemas, pues no hubiéramos alcanzado a comprenderlo y aún el milagro nos sobrepasa, ¿no? Pero aún así, cada vez, nos hemos tenido que especializar en ese proceso de análisis, que es fundamental, pero no podemos perder el ver al ser humano desde una visión completa, global, y yo me doy cuenta de que hay unos aspectos objetivos que son muy importantes. Mi medicina es una medicina objetiva y analítica en el cual pues me paso el día viendo análisis, radiografías, cifras de colesterol, cifras de glucemia, de tensión arterial. Eso es muy importante, ¿de acuerdo? Pues, sin embargo, hay unos aspectos que son más subjetivos, que no son tan objetivos, que nos da miedo desde el método científico porque no los podemos medir de la misma manera. Porque ¿cómo voy a medir tu dolor? Pero el dolor de la vida, el dolor de que has perdido un hijo, el dolor de que tienes una serie de problemas, o al contrario, la alegría, el gozo. Hay cosas tan importantes en la vida que no son medibles, pero que son el motor y lo que da el sentido a la vida, que es fundamental. Y esto no lo podemos medir. ¿Y esto cómo lo podemos analizar? Y da la sensación de que lo hemos olvidado. Al menos en medicina, muchos compañeros me dicen, sí, pero que no me cuente su vida. Yo voy a mirar su rodilla, le voy a arreglar el menisco o le voy a dar esta pastilla para bajar el colesterol, pero no me cuente su vida, ¿no? Pero es que ese ser humano es completo. Ese ser humano a lo mejor le duele la rodilla por muchas otras cosas que tú también tienes que verlo en esa dimensión de síntesis.
Yo pienso que el método científico tiene que dar un paso también a incluir aspectos más subjetivos que influyen la conciencia, que yo no sé, Marga, tú desde la física, esto como lo veis, pero al menos la física cuántica ya nos habla que la conciencia participa. Yo esto lo veo en la vida. Incluso cuando estudiamos y vemos cómo funciona el cerebro, hay una parte del cerebro, que es el sistema límbico, que procesa lo que yo siento, procesa los inputs que yo recibo de la vida, procesa cómo interpreto lo que veo, lo que me dicen, y eso lo proceso luego con lo que yo tengo archivado en mi cerebro como memorias de experiencias, y hago una síntesis que después hace que yo mi vida la vea de esa forma. Entonces lo que yo pienso y lo que yo siento crea mi realidad. Entonces yo creo que la ciencia ya está dando pasos importantes. Creo que con la física cuántica estamos entrando a comprender que la conciencia del observador influye mucho más, que es todo mucho más amplio y más grande, que no podemos reducirnos a un sistema analítico de sistemas, sino que ver la grandiosidad de la vida desde una dimensión mucho más amplia. Y ahí el corazón tiene una clave fundamental porque es un órgano de síntesis. Es un órgano simbólicamente de unión. Cor viene de cuerda, de cordis, y el corazón, incluso la sabiduría antigua ya nos habla de que es el templo de Salomón, es decir, allí hay secretos guardados que ya la ciencia también irá desplegando, como ahora se está desplegando, y vamos entendiendo que el corazón emite un campo magnético, resulta que el corazón tiene neuronas y tiene neuritas que parecen también un cerebro, que además el corazón también es glándula endocrina y fabrica hormonas que a su vez equilibran y compensan las hormonas del estrés, es decir, vamos abriéndonos a ese corazón, pero para mí la ciencia sin corazón es una ciencia fría que puede ser muy, muy peligrosa también. Sí, pero fíjate que yo creo que en el siglo XVIII surge la ciencia para librar a la humanidad del corazón malentendido o de las pasiones bajas, del corazón que entendido como, pues como ego, ¿no? Como lo que se conoce, para librar al corazón de la tiranía, de la Inquisición, del poder, de la tiranía del poder. Y también de esas pasiones bajas que hacen que nos rijamos en la vida nos dejemos llevar por estas tormentas de emociones incontroladas. Y yo creo que ahí la ciencia pues, ha sido una herramienta muy poderosa para hacer que salgamos de nosotros mismos, que veamos la evidencia de los datos. Y esa evidencia de los datos, cuando es honrada, es potentísima. Yo recuerdo de haber empezado a hacer modelos cuando empezamos nosotros con la transición energética y nosotros éramos muy ecologistas, éramos muy partidarios de las renovables, éramos muy partidarios de bueno, pues poner paneles solares, pero poco a poco nos empezamos a dar cuenta de que el problema era más complicado y que no se soluciona con paneles solares. Y yo recuerdo el primer modelo que hice, que era muy sencillito, que cuando vi los resultados digo, pero si es que no sirve de nada, porque si no tienes coches eléctricos, a ver dónde metes la energía de los paneles y te quedas sin petróleo. Y fue una cosa tan tonta que una vez que lo vi digo, pero Marga, ¿cómo no te has dado cuenta de esto antes? O sea, es que es obvio. Pero hasta que no has juntado los datos, no te das cuenta. Y eso es una cosa que nos aporta la ciencia, el hacer que abramos nuestra mente a cosas, y a veces tienes que pasar por ese análisis de los datos tan científico y tan analítico antes de darte cuenta de las cosas. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar, nos dejamos cegar por nuestras pasiones y por nuestros apegos y por nuestros impulsos un poquito que nos satisface nuestro ego pequeñito. Y claro, si ahora somos capaces de unir la ciencia al corazón, no deberíamos unir la ciencia a un corazón, digamos, de bajas pasiones, un corazón de inquisición, a un corazón de apegos egoicos o de egoístas, ¿no? En el fondo, sino que deberíamos unir la ciencia al corazón de lo que realmente somos, lo más noble del ser humano y lo que es más honestamente el corazón del ser humano. Y ahí, claro, la ciencia, o sea, la religión antaño se convertía en el tirano en el siglo XVIII en Europa, y ahora la ciencia pues también es muy manipulable. La ciencia todo el mundo la quiere arrimar
a sus intereses y todo el mundo intenta utilizarla para justificar sus argumentos. Así que la ciencia es una herramienta valiosísima, pero también puesta en manos de alguien que solamente está buscando poder, ambición o dinero, pues puede ser igual que la religión fue en el siglo XVIII, ¿no? Un tirano. Sí, sí, es que es desde el corazón, como dices, desde una dimensión más elevada, no desde ese corazón egoísta. Sí, Claro. esta subjetividad, digamos, pura, no honesta, no una subjetividad Claro. interesada. Claro, a defender. claro. Es esa la que hay que intentar defender, evidentemente, porque la otra, si no, también es manipulado, está manipulando igualmente, ¿no? Entonces, es desde ese corazón, pero desde un corazón con una pureza de móvil. ¿Cuál es el móvil que te está moviendo a realizar lo que estás realizando? Y entonces, porque si no, esa ciencia también puede ser muy peligrosa si no la haces desde esa pureza de móvil en la cual tú estás intentando dar lo mejor para un progreso global y que eso sea en beneficio de la humanidad y del planeta. Sí, que no sea solo... Incluso teniendo buenas intenciones, pero intenciones ciegas, ¿no? Que en el fondo lo que estás haciendo es dar vueltas a tus neurosis, intentando autojustificarte, ¿no? Como tantas veces nos pasa. Y me preguntabas por la conciencia como física, pero bueno, la verdad es que he de reconocer que yo estudié un año de física cuántica, pero sinceramente yo ya no considero que, yo no sé física cuántica, sinceramente no creo que la entienda. Y además yo no soy una física pura, yo soy un híbrido entre física y ingeniera, que los 2 últimos años de carrera los hice en una física que ya desapareció y era muy parecida a la ingeniería eléctrica y electrónica. Y entonces, sinceramente, no. Yo la física cuántica he de decir que no la entiendo y sus implicaciones filosóficas sigo sin entenderlas. He leído sobre ella, me parece muy interesante, pero no sé, probablemente haya mucha gente que no son físicos que saben mucho más que yo de física cuántica. De todas maneras, Ilya Prigogine ya dice que nadie la entiende. Sí, yo pienso que tardaremos años todavía en entender sus implicaciones, ¿no? Y bueno, igual que antes que pensábamos que la Tierra era plana y teníamos una cosmovisión de que la Tierra era plana y nos pensábamos que era plana y resulta que no era plana y que vamos progresando, ¿no? Y vamos avanzando. Entonces, pienso que precisamente estamos en los inicios de muchos cambios. Sí. Y que iremos todos aprendiendo poco a poco. Pero bueno, también hay como muchas resistencias a los cambios últimamente, porque quizá nos da miedo perder esa racionalidad que nos dio la ciencia y volver otra vez al dogma, a la manipulación, a las pasiones. Supongo que el encontrar el equilibrio en todo, ese camino del medio, el equilibrio en el que podamos, para mí una clave es síntesis, es que puedas unir y que puedas integrar y desde ese punto medio encontrar el avance. Sí, pero bueno, es complicado. Por ejemplo, a mí cuando se habla de física cuántica en ámbitos espirituales, yo creo que se hace un flaco favor, porque yo he oído a gente que decía, esto es que lo dice la física cuántica. Y bueno, no sé. Digo, no, la física cuántica se dedica a las partículas, los electrones, los átomos. Llámalo espiritualidad cuántica si quieres, llámalo psicología cuántica, llámalo cuántica si quieres, por el tema de la conciencia, ¿no? Y del observador que cambia el observado, pero no le llames física, porque la física es muy sólida porque trabaja sobre cosas sencillas. Una vez que ya te vas a cosas más complejas, ya no tienes toda esa solidez, porque, bueno, pues empieza a ser la cosa más complicada. Y es un poquito robarle el prestigio que tiene la física cuántica, que ha tenido mucho éxito prediciendo el comportamiento de partículas y ondas, robarse ese prestigio para meterlo en cosas que, bueno, que son respetables, pero no son lo mismo. Está bien eso que has dicho de la espiritualidad cuántica. Sí. Podemos unirlo desde ahí. En todo caso, las dos trabajáis y os habéis interesado en vuestra vida por algo que mencionaba Marga al principio, ¿no? Que es la complejidad. O no sé si lo decías tú, Inma, no sé cuál de las dos inició, ¿no? Pero
en la medicina el ser humano es un sistema complejo y los ecosistemas o la dinámica de los sistemas más amplios, ¿no? Energéticos en vuestro caso, también es un sistema muy complejo, ¿no? Con muchísimas variables. Y, ambas, digamos, os enfrentáis a desafíos que tienen que ver con la complejidad. Veíamos antes, ¿no?, cómo la ciencia estaba basada en el análisis, ¿no?, y en la separación de las partes. Tengo un poco la sensación de que en la práctica científica algo sucede que, bueno, la ciencia lo que produce son desarrollos, sus desarrollos prácticos son los desarrollos tecnológicos, ¿no? Y cuando intentamos a través de tecnología arreglar un problema, nos encontramos con una altísima frecuencia con que otras partes, suceden problemas en otras partes derivados de este intento de solución. Esto, no sé si vosotras estáis de acuerdo o lo veis en vuestros respectivos cambios de la medicina ¿Podrías un poner poco un por qué ejemplo? sucede y un poco por qué sucede esto, si es que estáis de acuerdo en qué sucede. ¿Podrías poner algún ejemplo? Eh, pues te voy a poner un ejemplo, que es el que me surge, ¿no? Hablabas antes de los coches eléctricos y entonces, pues, bueno, hay un fabricante de coches eléctricos muy potente que está planeando abrir una fábrica en Europa y, bueno, pues para fabricar sus coches eléctricos y supuestamente, digamos, contaminar menos, va a talar un bosque completo. El otro día vi una fotografía de un huerto solar y cuando veo un huerto solar lo que veo es un desierto. Y yo pregunto por qué hay, qué nos falta, bueno, igual, qué nos falta a la hora de abordar cuestiones complejas como pueden ser la salud, y en la salud también podemos, creo, encontrar ejemplos de este tipo. ¿Qué nos falta? Porque parece que solo con el análisis no es suficiente. O, o estoy equivocado, pero quería saber vuestra opinión sobre esto. Hombre, quizás sea un poco simplista la respuesta, pero quizá lo que nos falta es esa mentalidad global, esa capacidad de entender las globalidades. Porque, bueno, nosotros, por ejemplo, hemos estudiado la transición energética y hemos visto muchos problemas de esos, ¿no? Eh, cómo se quiere solucionar la transición energética solo con tecnologías. Y lo que vemos es que, claro, esto es un todo y aquí como no arregles la economía y no cambies los patrones económicos, las alternativas tecnológicas no sirven para nada. Sirven, pues, como tú has dicho, ¿no? Que quieres hacer coches limpios y talas un bosque. Y porque en el fondo la raíz está en ese sistema económico que te hace que tengas que estar creciendo siempre y siempre consiguiendo beneficios y siempre compitiendo. Entonces, como tengas esa base, la insostenibilidad está asegurada. Si no es por un lado, es por el otro. Pero bueno, quizá hay algo más, quizá no somos capaces de abordar estas globalidades porque nos falta otra cosa, que es como de más calado. No sé si ese pensamiento artístico que te decía, ¿no? Que es el que nos permite ponerlo todo junto, o es algo de más enjundia, más del ámbito espiritual, ¿no? De esa serenidad que te hace tener el equilibrio entre todas las cosas. Es esa serenidad de ánimo que te hace no estar todo el día compitiendo con el vecino, temiendo al vecino, queriendo tener más, que sería la que nos permitiría cooperar entre todos y no tener que desarrollar una economía diferente, que al fin y al cabo es lo que más necesitamos, ¿no? Una economía que no necesite cargarse el planeta para no crear un 10% de paro, ¿no? Como nos pasa actualmente, que no,
que no somos capaces de hacer otra cosa. Es que en cierto modo, quizás haciendo un símil con el ser humano, ¿no? Que es un ser maravilloso pero muy complejo, ¿no? Cuando una célula crece y no respeta a la célula vecina, cuando esa célula siempre quiere crecer, 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 y además no solo le basta con crecer y no respetar a la vecina, sino que emite células en otras partes del cuerpo y está siempre haciendo, bueno, pues todos nos damos cuenta de que eso es un cáncer, ¿no? Que está haciendo metástasis, ¿no? Entonces yo creo que lo que sucede en el mundo es reflejo también de lo que sucede en cada ser humano, ¿no? Como microcosmos de ese ser más amplio, y que nuestra economía está pues inmersa en una enfermedad bastante mortal, en el sentido de que su estructura, su manera de funcionar es también hasta cierto punto cancerígena, porque la empresa siempre tiene que crecer, crecer, crecer y hacer sucursales y convertirse cada vez en algo más grande, ¿no? Que estamos sumergidos en una ilusión enorme como humanidad, y que la economía tiene que transformarse completamente y estar a un equilibrio. No puede ser que, por ejemplo, el hígado tenga toda la energía y que no llegue al riñón o no llegue al corazón. En el organismo tiene que haber un equilibrio en todos los sistemas. Entonces, en el planeta igual, no puede ser que un 1% de las personas tengan el 90% de los recursos del planeta y que el resto no los tenga. Esos son unos grandes desequilibrios. Entonces, ha de haber una transformación, para mí, del ser humano, que va a ser capaz de crear nuevos modelos, muchos más acordes con la naturaleza. En la naturaleza hay un ritmo, hay un equilibrio, hay ese arte también, esa belleza en la naturaleza. Y por ejemplo, si uno se imagina el reino vegetal, pues el reino vegetal te da las cosas sin exigir tanto, ¿no? Creo que la ambición y la codicia está tan presente en el mundo que ha hecho que construyamos este mundo, ¿no? De esta forma. Y de haber una transformación muy grande, porque, bueno, quiero creer que parte de todas estas crisis que estamos viviendo son la oportunidad precisamente para que nuevos sistemas se puedan ir desarrollando. Evidentemente que deben ser complejísimos, Marga, ¿no? Porque dices, claro, intentas hacer algo y eso tiene una repercusión que a lo mejor no has calculado. Claro, ahí la ciencia nos va a ayudar mucho a que vayamos viendo realmente cómo es la forma y que vayamos haciéndolo progresivamente. Pero a mí me gusta mucho la idea que tiene Nicolás y Elena Roerich sobre el nuevo concepto de cultura, Javier, que vosotros también les habéis incorporado, en el que ellos hacen la síntesis, unión precisamente de la ciencia y el arte y la espiritualidad. Y unen los tres, ciencia, arte y espiritualidad. ¿Cómo se va a poder hacer esto? Bueno, es un reto, es un gran reto, pero para mí esa unión y ese legado que ellos dejaron en esa unión, que tú hablas, Marga, del arte, de la ciencia y de la espiritualidad, todo eso integrado, realmente podrá dar un gran paso, y ellos lo enfocaron además hacia el tema de la paz. O sea, cómo generar una cultura de paz en la cual esa paz también sea en nuestras empresas, en nuestra economía, ese respeto profundo del ser humano por el planeta y por los demás seres humanos, ¿no? Y por los otros reinos, porque tenemos también el reino vegetal, el reino animal, cómo lo respetamos, el respeto por la vida. Y bueno, ahí hay realmente algo complejo, extraordinario, pero para mí, bueno, de enorme oportunidad en esa visión integral, en esa visión sintética, en la que la ciencia es un pilar, evidentemente, pero solo es uno de los pilares. Para mí los otros dos, una estructura de tres es estable, ¿no? Y a mí esa unión entre arte, ciencia y espiritualidad me da mucha estabilidad. Sí, yo estoy de acuerdo, sí, desde luego tiene que existir esa unión y ese equilibrio. Tampoco puede haber una espiritualidad que reniegue de la ciencia, no, para nada. Lo que es arriba es abajo y lo que es abajo es arriba. Al final las cosas siempre se materializan. O sea que... Pero lo que decías de que la humanidad tiene un cáncer, pues igual más que un cáncer sería una enfermedad autoinmune, que también son muy habituales ahora. Porque en el fondo lo que nos pasa es que no nos reconocemos como una unidad.
no nos reconocemos como una unidad entre humanidad, no nos reconocemos como una unidad con la biosfera. Nos pensamos que tenemos que sacar lo más posible de la biosfera porque si no nos come la merienda, desde la hormiga hasta yo qué sé, el parásito o cualquier otro animal. Yo creo que tenemos muy interiorizado ese mensaje que todos nuestros antepasados nos han transmitido de que hay que luchar contra todos los bichos que tenemos alrededor, desde el ratón hasta el virus. Y que bueno, pues en un momento dado pues, ha sido importante para nuestra supervivencia, porque si no hubiéramos tenido esa mentalidad de que tenemos que luchar contra todas las alimañas que hay alrededor, no habríamos sobrevivido como especie. Y yo creo que la medicina desde Pasteur pues hace mucho énfasis también en eso, en que son los virus, las bacterias y la higiene. Bueno, los virus y las bacterias lo que te enferma y la higiene lo que te sana. Y bueno, ahora estamos todavía como más neuróticos con eso, ¿no? Pero esa idea nos está haciendo mucho daño porque así lo que estamos haciendo es destrozar una parte que es una parte de nosotros mismos. Y es como lo que decías, ¿no? Como si el estómago estuviera chupando energía del hígado, chupando energía de todas partes y cuanta más mejor porque tiene que defenderse de ellos. Y no se da cuenta de que el estómago no es más que una parte del cuerpo. Y bueno, evidentemente tiene que estar en equilibrio con el resto del cuerpo, no dejarse matar por el león o por las hormigas o por el virus, pero tiene que estar en equilibrio y respetar a ese otro antagonista que es compañero. Y quizá un poco la solución o la salud del ser humano vendría de ahí, de reconocer que somos una parte del ecosistema, que somos una parte de Gaia, que somos una parte de la humanidad y que no podemos esperar que no haya realimentaciones. Es decir, que yo hago el mal al otro y que eso no me rebote hacia mí en algún momento dado. Eso que han dicho las religiones durante tanto tiempo, ¿no? Y de tantas formas, que todo lo que haces te viene a ti. A mí me parece que ese es un poquito el problema más grande, esa falta de conciencia de que somos uno. Que en el fondo, al final es que es el mensaje típico que repite la espiritualidad en todas las culturas y durante todos los siglos. Sí, es como que cada ser humano es como una célula de un cuerpo mayor, que es la humanidad. Cada uno como, podría ser como una pequeña célula de conciencia, ¿no? Y como decías, nuestra conciencia ha estado más polarizada en la supervivencia y en la reacción que se produce desde las glándulas suprarrenales que están encima de los riñones, como el ataque, la huida y la supervivencia y la ley del más fuerte. Esa es donde estaba nuestra conciencia. Y allí estaba la conciencia de la competición. Pero precisamente lo que se trata es de que vayamos ascendiendo la conciencia por encima de ese diafragma que ya nos está separando a partes más elevadas, y precisamente ahora es la del corazón que nos va a llevar ya no desde la competición, sino la cooperación. Y eso es un cambio de mentalidad importantísimo, pero el cual podemos dar el salto al cual accedamos precisamente al corazón, que será la fisiología ya no de la supervivencia, sino la fisiología del amor. Y desde ahí es cuando vamos a sentir que el otro forma parte de mí, que cuando uno también se pone a pensar de dónde venimos, si tiras para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, al final venimos todos del mismo origen. Por eso estamos unidos, porque todos venimos del mismo origen. Y como hemos perdido la visión, nos separamos tanto. A veces en ese análisis nos descentra, porque nos quita un poco del centro. El análisis es fundamental, pero no perdamos la síntesis que decíamos. Y nos vamos a dar cuenta de que en el fondo, como decías, el concepto de unidad, la visión y la vivencia de la unidad cada vez será mayor, porque saldremos de esa visión de separación para entrar a la de la unión. Y esa pasa por el corazón. Para mí pasa desde el corazón, que es la que nos va a hacer sentir, no solo vivir, sino sentir esa unidad en la cual lo que le pasa al planeta a mí me importa, lo que pasa a mi vecino a mí me importa, porque en el fondo todos estamos interconectados. Formamos parte de una misma humanidad, de una unidad. Somos células de un mismo organismo, ¿no? Y qué bonito eso que has dicho de autoinmunes. Sí, sí, también no nos reconocemos. Y como no nos reconocemos, pero fíjate que el autorreconocimiento
tiene mucho que ver con el timo, y el timo tiene que ver con el sistema inmunológico, y el timo está en el corazón, delante del corazón. Es una glándula que apenas, bueno, los niños lo tienen muy desarrollada, pero los adultos nos va atrofiando porque no hemos desplegado el amor con mayúsculas, no ese amor egoísta que confundimos amor con sentimiento, amor con dependencia. No, el amor con mayúsculas como energía de la vida que nos mantiene cohesionados y desde esa energía de la vida. Entonces, desde ahí cambia completamente todo, y fíjate que las enfermedades autoinmunes pues tienen que ver con el sistema inmunológico tiene que ver con el corazón, el timo, en fin, sí, no nos reconocemos, hemos perdido ese reconocimiento del mío y del otro, y estamos en la lucha. Cuando salgamos de la lucha para entrar en la cooperación, será un gran cambio. De hecho, porque Marga, mencionabas, tomo nota como del virus como compañero, y eso me hace pensar en que se ha planteado toda esta situación como una situación con metáforas de guerra, ¿no? Y claro, bueno, yo me pregunto, ¿no? A raíz de este símil, ¿no? ¿Cómo abordamos nuestra relación con el virus desde un enfoque que no sea el de guerra? Dado que somos uno y que forma parte de todo más grande que puede ser Gaia, ¿no? Hay que retomar y recuperar un poco también toda la visión que nos trajo Claude Bernard. Claude Bernard nos hablaba también del medio ambiente, ¿no? Estaba la visión de Virchow y Pasteur, que nos hablan de la célula y nos hablan de la virulencia de los gérmenes. Eso es importante, evidentemente, pero también está el concepto de terreno, es decir, cómo yo hago que mi sistema esté estable, esté fuerte, porque aunque tenga el virus o yo pueda cogerlo, yo voy a tener un sistema que va a poder equilibrarlo, compensarlo. Y si yo estoy en el estrés, en el miedo, mi sistema inmunológico va a caer y entonces ese virus va a tener mucha más virulencia en mí. Fíjate que si nosotros accedemos precisamente a la fisiología más desde el corazón, vamos a tener más potencialidad para poderlo también equilibrar. Virus han existido siempre, bacterias van a estar siempre. Ha venido y nos ha impactado muy fuertemente. Yo no sé si también tiene el propósito de que precisamente despertemos y cambiemos muchas cosas, no lo sé. Quiero pensar que tiene un sentido todo esto y que puede ser el impulso para que hagamos un gran cambio. Pero ese concepto de medio ambiente interno, cada vez somos más conscientes de medio ambiente externo y es muy importante cuidar más toda la tierra, el agua, el aire, pero también cómo estamos internamente. Ese medio ambiente interno a nivel físico, emocional y mental también, porque tenemos una contaminación mental y emocional enorme. Entonces tenemos una sociedad tan contaminada, nosotros interiormente estamos tan contaminados, que claro, nos coge el virus y nos coge a contrapié, porque no tenemos el sistema bien, ni físicamente, ni emocionalmente, porque la vida es tan... Me duele verlo, ¿no? La gente que está entrando en tanta ansiedad, en tanto estrés, en tanto miedo, en tanta pérdida, y va a ser duro. Está siendo muy complejo porque la gente está perdiendo los trabajos, tiene que cerrar los negocios. Va a ser complicado. Mantenerse aquí en equilibrio, en armonía y en paz no es tan sencillo, ¿eh? No es tan sencillo cuando te está tocando tan fuerte y es complicado. Aquí hemos de tener una visión de solidaridad y de comprensión muy alta, porque no está siendo ni va a ser muy fácil al que le toca ya no solo perder un ser querido, imagínate, incluso no te puedes ni despedir, no, está siendo muy complicado. Entonces aquí, pues claro, internamente nuestro sistema también va a estar más sensible. Es complejo el momento y sí, el abordaje. Desde luego el momento está siendo muy complicado, coincido en todo lo que dices, Inma. Y en que tampoco es fácil, incluso para los que nos pensamos que no lo sabemos todo. Pues o que tenemos una situación económica asegurada, que bueno, yo no me quiero ni pensar lo que está pasando a toda la gente que tiene negocios o son autónomos. Y bueno, es un poquito toda esta paranoia se nos está metiendo en el cuerpo. ¿Cómo vamos a ser capaces de cooperar y de crear comunidad en esta situación en la que estamos tan aislados, en la que somos tan presas pues, de
paranoias, ¿no? O de obsesiones un poco que tanto por un lado como por otro nos están alterando. Hace poco me mandaron una canción de un rapero que me ha gustado mucho y decía, confía en ti, tu vida tiene propósito. Y digo, claro, sí, eso es lo único que te salva en estas situaciones, pensar que tu vida tiene propósito, que eso al final es lo que nos da la espiritualidad, ¿no? El decir, bueno, no sé muy bien para qué estamos aquí, no soy capaz de expresar nada, pero estoy viva. Y eso, desde luego, está ahí. ¿Y por qué estoy viva? Pues no lo sé, pero me imagino que es por algo. Yo creo que la humanidad nunca ha sido capaz de explicar para qué estamos aquí, pero hay gente que dice, bueno, debe de ser para algo, y a partir de ese debe de ser para algo, aunque no tengo ni idea de para qué, es cuando dices, bueno, pues vamos a tirar para adelante y donde encuentras tu fuerza, que es la fuerza del espíritu, que se sostiene en la fe, porque es verdad que se sostiene en la fe, porque si alguien fuera capaz de demostrar las cosas del espíritu, pues se convertirían en ciencia y dejarían de ser espirituales, imagino. Y no conozco a nadie que lo sepa demostrar científicamente, pero Llegará, llegará, pero bueno, llegará. o igual lo que lo demuestra ya no se llama ciencia, se llama otra cosa, pero aún así a mí sí que me parece que en las circunstancias importantes de la vida, ese decir, no sé, pero sigo adelante, esto tiene que servir para algo, es importante. Y yo creo que esta pandemia nos está dando unas lecciones increíbles. Nos dio una lección que el capitalismo se puede parar, que hay veces que la salud tiene que estar por encima del dinero y que somos capaces también de hacerlo. Nos dio también una lección de solidaridad en un principio, de que lo que hacen los demás me influye a mí. Nos ha dado una lección muy negativa también de que somos muy capaces de ser inquisidores y de andar sacando el miedo a los demás, que no te has puesto la mascarilla suficientemente por encima de la nariz y cosas así. Nos está enseñando muchas cosas de nosotros mismos, buenas y malas. También cómo sobreponernos a esta depresión generalizada, ¿no? Quizás sea también una cosa que o aprendamos o nos caigamos definitivamente. Y a veces hay que tocar fondo para poder salir. Y la noche más oscura siempre tiene el mensaje de que va a haber un amanecer después, porque todo es movimiento, es evolución y hay cambio, y lo único que no cambia es que todo cambia. Y yo pienso que hay tantas cosas que quizás este retirarnos nos va a permitir reflexionar que tenemos que cambiar a nivel personal y a nivel global, que es como yo veo ahí la oportunidad, ¿no? Quizás no necesitamos tantas cosas, quizás le hemos dado, hemos huido hacia adelante tanto y nos hemos fijado tanto en lo material que nos estamos perdiendo lo esencial. Yo a veces digo, mira, yo soy un ser humano, somos seres humanos, pero a veces le digo, tú eres un ser humano, te pasas el día haciendo, pero no estás siendo. Y entonces hay que recuperar el ser, lo que somos realmente, y desde ahí hacer. Pero nos perdimos en el hacer, olvidándonos del ser. Y el ser humano como ser, como esencia, como la conciencia que está experimentando en esta experiencia de vida es fundamental. Y desde ahí a lo mejor construir otro tipo de sociedad, otro tipo de economía, otro tipo de educación, otro tipo de política, otro tipo de muchas cosas que se tienen que transformar. Y esto no quiere decir que todo lo que ha habido hasta ahora ha sido negativo. No, no, no. Seguramente ha sido lo mejor que hemos podido o hemos sabido hacer. Lo que sí la vida nos está diciendo ahora hay un cambio. Quizás lo que hasta ahora era lo que habéis podido hacer, se nos está pidiendo quizás que ahora hagamos un cambio y que lo hagamos quizás de otra manera, ¿no? Y que seamos capaces de avanzar. Por eso, sí, para mí todo esto tiene que tener un sentido y como dices tú, estamos vivos y que la vida es una experiencia, nos vamos a marchar, nos vamos a ir, porque aquí estamos de paso y eso también nos olvidamos. Por tanto, la vida es una oportunidad de experimentar, de crecer, de avanzar y precisamente no nos vamos a llevar nada. De materia no nos vamos a llevar nada. Sí de lo que hayamos experimentado, crecido, evolucionado, progresado y realizado, ¿no? Y bueno, para mí a veces hay momentos muy duros y como decíamos, hay gente que le está tocando muy duro, pero la esperanza y
y el ver que el amanecer siempre está detrás de la noche más oscura y que a lo mejor está siendo la oportunidad para poder avanzar. Ay, Has vuelto, has vuelto. me he vuelto. Es que voy a conectarme que se me está acabando la batería. Ajá, Sí. Pero claro. bueno, yo también creo que el hecho de que esta pandemia pueda ser interesante desde el punto de vista del aprendizaje tampoco nos tiene que llevar a este estado de depresión en el que estamos ahora, ¿no? Que parece como que nos estamos recluyendo Sí. en el cascarón y estamos un poquito al borde de la depresión colectiva, me da la impresión, ¿no? Tiene que haber una salida. Y de hecho, bueno, pues no sé, tenemos que esperar que podemos, que este no es el estado natural de las cosas, que el estado natural de la vida es un mundo en el cual nos relacionamos con las personas, nos abrazamos, nos juntamos, estamos tranquilos, felices, sin tener el miedo constantemente alrededor, sin estar vigilados por un policía las 24 horas del día y cosas por el estilo. O sea, que este estado no debe ser el normal. Mientras vuelve Inma, Marga, quería preguntarte, ¿no? Porque antes de iniciar la conversación me hablabas de esta cosa que estaba sucediendo en Australia, ¿no? Con respecto a un fármaco. Y yo también cuando estaba intentando plantearme esta conversación, ¿no? ¿Qué me interesa en esta conversación? Desde el punto de vista de la situación de nuestra civilización, por un lado, ¿no? Que creo que está en un riesgo existencial, me pregunto si deberíamos, deberíamos escuchar, digamos, el conocimiento o la sabiduría de culturas que llevan mucho tiempo aquí en el planeta, culturas ancestrales, y si estas personas, estas culturas tienen algo que aportarnos a nosotros, que bueno, pues con toda esta ciencia y todo este desarrollo tecnológico y económico, ¿no? Pues estamos yendo, como dice Otto Schammer, a un lugar al que nadie quiere ir, ¿no? Y en concreto, mira, yo el fin de semana pasado estuve en Peñíscola, allí hay un castillo. Ese castillo era de un papa que se separó del Vaticano, y en una de las estancias, pues en el comedor donde comía esta persona, contaba la historia de que esta persona fue envenenada con arsénico y que una de las el médico que tuviera allí pues, le salvó la vida con un conjunto de plantas. Y lo que, sin embargo, en este momento, cualquier remedio que no sea farmacológico, sintetizado, químico, no tiene, no tiene validez, ¿no? O no tiene, no sé cómo decir. ¿Qué hay de ese conocimiento, ¿no? Y si ese conocimiento es útil, y eso me lleva también a otra circunstancia, perdón, que es si en la ciencia hay un conflicto de interés también, o en partes de la Bueno, ciencia, ¿no? Si hay conflictos de intereses. me has preguntado lo de, bueno, estabas con lo de las civilizaciones antiguas o primitivas o Sí. más ligadas a la tierra y la ciencia. Yo creo que últimamente estamos viendo movimientos un poco feos en torno a la ciencia. Desde que empezó a surgir en Latinoamérica la reivindicación de las culturas aborígenes, empezó a ligarse a la resistencia a los transgénicos, que viene del mundo ecologista. Empezó a plantearse una crítica muy fuerte a la agricultura química. Y todo ello se ligó a una espiritualidad pachamamista y a la medicina natural. Y se empezó a crear pues, como un corpus de resistencia al capitalismo y al extractivismo que ha supuesto
pues bueno, pues la colonización encubierta o no encubierta de lo que llamamos Occidente sobre los territorios de Latinoamérica, también de Asia, pues han surgido movimientos sociales que han ligado mucho la ecología, las luchas sociales, la espiritualidad y una contestación a la ciencia, pero no a cualquier ciencia, sino a lo que yo llamo la vendociencia, la ciencia que vende cosas, la ciencia que vende transgénicos, que impone este modelo de agricultura industrializado. Y ahí están figuras como Vandana Shiva, en la India, con esa posición tan fuerte a los transgénicos, que bueno, ella es una mujer de ciencias y digamos que tiene ese respaldo de que ella sabe lo que es la ciencia, pero también está muy ligada a la espiritualidad, ¿no? Y en Latinoamérica pues también hay muchos movimientos que reivindican eso. Y por otro lado, pues han surgido posturas desde la política que se mofan de ese tipo de cosas, que intentan desacreditarlas y que están haciendo un ataque brutal a todo lo que son las medicinas alternativas a la medicina oficial, o sea, medicinas alternativas a la farmacología. Están haciendo un ataque enorme contra todo lo que se opone a los transgénicos. También ridiculizan todo lo que habla de las radiaciones electromagnéticas y su efecto sobre el ser humano. También ridiculizan todo lo que tenga que ver con las culturas antiguas y con la espiritualidad, ¿no? Y claro, es una guerra muy fea. A mí es una guerra que me revienta, me encrespa, porque yo no creo que nadie tenga que elegir entre una cosa u otra. O sea, las culturas antiguas son muy respetables, pero evidentemente pues también tienen sus defectos o tienen sus inconvenientes. Y la tecnología está muy bien, pero evidentemente no es Dios. Y la ciencia tampoco es Dios. Y o sea, no tenemos por qué elegir entre una cosa y otra. Yo hace unos años escribí un artículo sobre el tema de la homeopatía, porque hace 3-4 años empezó a haber una campaña contra la homeopatía absolutamente sorprendente. La homeopatía era algo que nadie conocía y ni que le daba la más mínima importancia, que algunos médicos utilizaban, que algunas personas utilizaban y decían que les venía bien o mal, pero bueno, con una cosa sin peligros y en la que uno se gastaba su dinero, pues bueno, pues nadie se tiene por qué meter en eso. Pero empezó a haber una campaña en los periódicos que cada 15 días salía una y después otra y después otra y todas decían lo mismo, no era ninguna noticia, pero siempre venga y dale y venga a mofarse. Y en las redes sociales y los chavalitos jóvenes, mis hijos me vinieron diciendo, pero ¿por qué tomas homeopatía? Esto es una tontería, porque está demostrado que es agua. Yo he tomado homeopatía porque tuve psoriasis, tenía psoriasis desde los 11 años y empecé a desarrollar asma a los 35. Y entonces, bueno, pues ya cuando empecé con el Symbicort diario, dije, vamos a probar otras cosas. Y yo he probado muchísimas cosas, porque bueno, como llevo con la psoriasis desde los 11 años y tenía psoriasis a la punta del pelo, o sea, era una psoriasis que me inhabilitaba mucho para la vida social. Pues he probado de todos, desde curanderos hasta médicos súper caros privados, públicos. Y una vez, bueno, pues di con un homeópata con un ojo clínico fantástico y en un año me quité la psoriasis y el asma. Y digo, esto no puede ser, o sea, no me lo creo, porque yo he probado de todo tipo de cosas y esto, desde luego, placebo no fue, porque yo fui con este hombre pues yo qué sé, por aburrimiento, porque no tenía la más mínima esperanza de que eso funcionara. Y entonces yo digo, bueno, aquí hay algo. Y a mí la homeopatía me parece que tiene unos efectos que son increíbles. No siempre, porque bueno, es evidente que estas cosas no tienen por qué funcionar siempre, pero cuando empecé a ver que se metían con homeopatía, digo, mira, ya sé que me van a llamar de todo, porque claro, es que te llaman de todo, eres un crédulo, eres un tal, pero digo, yo tengo que defender a esta gente, que no es por nada, pero a mí me han venido fenomenal. Y yo el día de mañana quiero que, si mi hijo tiene psoriasis, que tiene muchas probabilidades de tenerlo, tenga un homeópata bien formado y que sepa lo que es esto para que sepa tratarle. Así que escribí un artículo que tuvo 30.000 visitas en una semana, se volvió viral, al cual le debo, la verdad, la fama que tiene mi blog, porque era un blog que no conocía a nadie y gracias a ese artículo conocí un montón de gente. Y bueno, fue un ataque brutal por todas partes, me ventilaron, yo qué sé, de todo.
Y digo, no puede ser, no puede ser, o sea, ¿cómo es posible que haya tantísimo prejuicio? Yo creo que gran parte no es solo prejuicio, sino que también es gente pagada y organizada para desacreditar todo lo que se sale de la vendociencia farmacológica, que tiene que vender medicinas y que está atacando a estas alternativas con una fiereza tremenda, porque hay cosas que no se entienden si no hay intereses por medio. Y es muy triste. El segundo artículo que escribí, ya recogiendo todas las críticas, ya dije que, vamos, que es increíble cómo están convirtiendo la ciencia en un artículo de fe. Están poniendo a la ciencia en el lugar de la religión. Las cosas son buenas cuando son científicas y son malas cuando son anticientíficas. Y digo, no, señores, la ética es una cosa, la moral es una cosa y la ciencia es otra. La ciencia lo que te sirve es para saber lo que va a pasar si haces esto. Si hago esto, pasa esto. Si hago esto, pasa lo otro. Te anticipas un poquito con la ciencia. Pero si yo quiero llegar allí o quiero llegar acá, o las consecuencias son asumibles o no son asumibles, o son deseables o no son deseables, eso lo decide la política, lo decide la ética, o lo decide la religión, o lo decide la voluntad humana. No lo decide la ciencia. La ciencia te dice cuáles son las consecuencias, no si esas consecuencias son buenas o malas. Están intentando poner la ciencia como un artículo de fe y están intentando manipularla. Y yo creo que la ciencia no tiene que dejarse manipular. Y bueno, pues en toda esta pandemia, pues también yo tengo la impresión de que hay mucha gente que está, muchos intereses en ocultar remedios que son eficaces contra el COVID. Pues no creo que sean conspiraciones perfectamente organizadas, como se está diciendo por muchos lados, pero sí es esa inercia de que yo tengo que vender mis remedios y entonces como los tengo que vender, pues cualquier cosa que no son mis remedios es barrida de en medio. Y ahí es como os comentaba lo de la ivermectina, que es una droga bien conocida, que se ha utilizado mucho en medicina, que lo sabré mejor que yo, y que es una droga muy barata, que no vende nada y que está resultando muy eficaz contra el COVID. Y han salido ya varios estudios científicos sobre ella. Quizá no es la panacea, hay cosas, igual hay cosas mejores, pero desde luego actualmente es la mejor medicina que conocemos dentro de las medicinas reconocidas. Y eso lo están demostrando estudios como los que han hecho en la Universidad de Virginia o como los que te comentaba de Australia. Y hay países que están bajando sus curvas asombrosamente, como Australia, y Australia está aplicando esta droga. Y bueno, pues Australia es un país desarrollado que dudo que mienta en sus datos y que imagino que sabe contar, tiene capacidad de contar los casos. Y bueno, pues esperemos que la ciencia se imponga sobre la vendociencia. O sea, no es cuestión de huir de la ciencia ni de pensar que solo con lo espiritual ya nos alimentamos o ya está todo resuelto. Pero claro, la ciencia tiene que estar guiada por un corazón honesto y por un espíritu sano también. ¿Tú conocías sobre este fármaco, Irma? No lo había oído. Bueno, lo había oído, pero no sabía que tenía esa eficacia en el COVID. Muy bien. Sí, son bueno, lo que comentabas, ¿no? Esta visión de manipular, ¿no? Cierta manipulación en ciertos intereses ahí fuertísimos y se investiga o se pone esto es científico y lo demás no entra en los cánones que a nosotros nos convienen y bueno, ahí estamos, ¿no? En esta especie de momento tan extraño, ¿no? En el cual lo que tendríamos que pensar, ¿qué es lo que va mejor al ser humano? Y que todo es necesario. Yo, si tengo un antibiótico, tengo que darlo, lo doy. Si una persona le da un infarto, le tengo que dar en ese momento la aspirina, le tengo que dar la aspirina. Yo sé que eso ya está demostrado, eso va bien, pero hay muchas otras cosas que, bueno, se desprecian sin el conocimiento, ¿no? Y creo que hay que tener mucha más honestidad y ser mucho más humildes en ese sentido. Y que hay cantidad de herramientas en las que puedes ayudar muchísimo a las personas y que una cosa no quita la otra. Yo como médico de familia puedo ver esa visión más integradora, ¿no? En el que puedo ayudar mucho más cuanto más sé y cuando veo a la persona en su globalidad.
Y también hay que entender algo que a veces se nos escapa, ¿no? Porque claro, hay que ver cómo funciona cada método, cada sistema, ¿no? Porque a lo mejor el medicamento que yo damos a tu psoriasis marga no va a ser el mismo que a lo mejor daremos a la psoriasis de tu hijo. Este aspecto individual del individuo es fundamental. Y esto, claro, ¿cómo vemos un método científico en el cual están causa-efecto, pero ese aspecto de individuo no lo contempla igual? Quizás el método también tiene que evolucionar, pregunto. Ese método que hasta ahora es y es fundamental, también quizás tiene que ir evolucionando, porque claro, el ser humano a veces das esa medicina desde ese aspecto más, diríamos, bueno, energético sutil de información, y le dices, bueno, es agua, no, hay mucho más que agua ahí. Hay una información y a ti te cura de una psoriasis. Eso es extraordinario. Yo solo como científica tendría que decir, tengo que investigar. Esto tendría que saber cómo ha podido suceder, ¿no? Y a veces no sucede porque para mí es realmente más complejo a veces dar el medicamento adecuado a esa persona, cuando de la manera más alopática, paracetamol cada 8 horas para todos. O sea, es más complejo, porque el ser humano es esa visión integral, cuerpo, mente, espíritu, emociones, todo, y eso está influyendo, y yo que te dé a ti un medicamento que te equilibre y te cure, a mí me parece extraordinario. Yo tendría, como científica, a estar abierta a investigar. Eso es lo que yo... Perdona. Sí, diría, madre mía, pero ese es el verdadero científico, porque la verdad es que muchos que se dicen de científicos es que no son verdaderos científicos porque no tienen la mente abierta. Porque si yo algo, una técnica que está funcionando como una terapia neural y dices, madre mía, pero esta persona se ha curado, cuando a lo mejor con otros métodos no tengo. Y esto no le quito mérito a todo lo que a mí la medicina alopática me aporta, que es mi base fundamental, el pilar que yo utilizo cada día y que yo no podría trabajar sin ella, es evidente. Pero lo demás, a veces, de vez en cuando, tienes la posibilidad de utilizar herramientas que a las personas les cambia la vida. Esto, un científico tendría que abrirse a decir, no sé cómo funciona, hay que avanzar. El hecho de que yo no lo entienda no decir que no. Tampoco sabíamos antes de la física y el sol seguía calentando y funcionando y no sabíamos cómo funcionaba. Yo te podría decir, mira, yo lo ignoro. Lo que no puedo decir es que no creo. Sí, sí. A mí eso es, cuando has dicho lo de que esta gente, si ve a alguien que se cura, lo primero que tendrías que hacer, si tienes un mínimo espíritu científico y un mínimo amor a la medicina, es decir, ¿y cómo ha pasado esto? Pues ¿Cómo ha pasado no sé, esto? a mí es que me revienta de este debate pseudocientífico o bueno, pseudocientífico, yo creo que los pseudocientíficos son ellos, que son gente que igual ni ha pasado una tesis doctoral, pero ya como se dedican a castigar magufos y a pegar con el machete a los magufos, ya se sienten científicos, ¿no? Es como la Inquisición, que cuando matabas judíos ya eras cristiano, ya eras un buen cristiano. Pues no, o sea, es que parece que despreciando a los hippies ya te vuelves científico. O sea, esta gente ve eso y dice, esto es placebo. ¿Y tú qué sabes si es placebo? ¿Lo has estudiado? O sea, ¿por qué estás tan seguro de que algo que has observado es un placebo? Es un efecto placebo. Pues vete a saber, ¿es efecto placebo o es que yo qué sé, ha caído una radiación gamma del universo y ha llegado a su cabeza? ¿O qué sabes tú si eso es efecto placebo? Pero no, ellos ya tienen segurísimo que todo lo que no es la ciencia oficial es placebo. O sea, todo lo que no coincide con sus intereses es placebo. Yo creo que lo importante es que veamos que una cosa no va en contra de la otra. Para mí eso es fundamental. Nada va en contra de nada. Todo lo que va es ayudar. Sí, Todo lo que pero... va es en la dirección de que puede ayudar. Entonces, para mí la clave es que no lo vivas como algo que se opone a ti, Claro, sino algo que te puede incrementar tu capacidad de ayuda. No lo veas como algo que se opone, sino sí, algo que a lo mejor bueno, desconoces. no, Pero vamos. esta visión enfrentada, yo no... Desde luego no, yo no lo veo como enfrentada. Lo que creo es que sí se enfrenta cuando hay No, intereses. lo ven ellos. Sí, cuando hay intereses poco limpios detrás. Claro. O prejuicios muy, muy arraigados, ¿no? Es el interés de decir esto no porque me molesta o esto no porque me perturba, ¿no? Lo que puedo decir bueno, es lo desconozco, pero no puedo sí, decir... evidentemente. Y luego el tema de la objetividad, esta objetividad científica supuesta,
absolutamente pura que se supone que tiene la ciencia. Hay momentos en los que tenemos que enfrentarnos a la subjetividad y la medicina es un lugar muy claro, es evidente. La ciencia tiene sus fronteras. La ciencia, por ejemplo, cuando se aplica a la economía, no puede hacer experimentos, no puede duplicar los experimentos. Tú no puedes saber qué va a pasar con la economía de un país si haces esto o lo otro. Lo único que puedes hacer es intentar hacer lo mejor posible, pero no sabes qué hubiera pasado si hubieras hecho otra cosa. Y en la medicina, pues lo mismo. Si a una persona le duele la cabeza, pues le duele. Y si se siente mal, se siente mal. Y esa subjetividad es importante. Y solamente el único aparato de medida que hay es esa persona. O sea que no hay objetividad posible porque el aparato de medida es lo mismo que lo medido. Y cuando la ciencia no tiene capacidad de ser objetiva, pues tiene que usar la subjetividad. Y ahí, pues, bueno, pues por ejemplo, la medicina china o el taoísmo tenía esas herramientas para la introspección, pero una introspección, digamos, no manipulada o no ensuciada por la mente o por los apegos, el ego, la mente, digamos, programada. Bueno, pues son herramientas para trabajar la subjetividad de una forma, digamos, no sé si científica, pero es una forma un poquito mejor, más sabia. Y quizá eso la ciencia tiene que abrirse a ello, no tenerle miedo, no tener miedo a la subjetividad y reconocer que ella tiene sus fronteras, que la ciencia ha llegado hasta donde ha llegado y está en muchos campos encontrando la frontera de la complejidad, la frontera de la subjetividad, la frontera de los intereses comerciales, muchas fronteras en las cuales tenemos que depurar muchas cosas y aprender. Sí. Muy bien, estamos terminando. Y para acabar quería pediros si pudierais hacer una reflexión o una orientación a la gente joven, a los jóvenes, ¿no? Que, bueno, yo soy padre de 2 chicas jóvenes y, bueno, pues estoy en esta etapa de mi vida y quizá por eso estoy pensando mucho en la juventud. Y bueno, no sé, desde vuestra experiencia, desde vuestra perspectiva, desde vuestra subjetividad, ¿qué mensaje enviaríais a chicas y chicos jóvenes en estos momentos turbulentos, convulsos que estamos viviendo? Venga, empieza tú, Inma, por favor. Que ellos tienen un enorme potencial. Yo creo que los jóvenes de estos tiempos están subjetivamente muy preparados. Yo esto lo veo en mis sobrinos, ¿no? Que a su edad yo era mucho más sensible, emocional, tenían más... Y ellos tienen, bueno, una visión, un idealismo. Yo pienso que ellos tienen la semilla de lo que van a generar, que en ellos están. Que entren dentro de ellos, que entren a conectar con lo que realmente son, que sean fieles a lo que, no sé cómo llamar, su ser, su intuición, lo que en su interior vibra, para que puedan realmente salir y realizar lo que ellos van a ser los constructores de este nuevo mundo. Y que por alguna razón están aquí. Para mí no es casual que cada ser humano esté en el momento en que está. Por tanto, si ellos están ahora en este momento es porque en ellos están las semillas y la potencialidad que tienen para crear quizás estos cambios de los cuales nosotros estamos hablando, ¿no? Y que ellos han venido con ese programa, que lo tienen dentro, que lo busquen dentro, que se conecten con su ser, que sean fieles a los valores que ellos sientan y que sean los constructores, que ellos pueden. Pues no lo sé, la verdad es que es muy complicado. No sé si sabré contestarte. Yo tengo muchos alumnos y también tengo hijos en esa edad. No sé, siempre les insisto en que cambien el chip, por ejemplo, los ingenieros.
ingenieras, que la solución no está en el sistema actual. Que, por ejemplo, en la ingeniería hay soluciones, hay montones de soluciones para conseguir una sociedad sostenible, para conseguir alimentar a todo el mundo de forma razonable, para acabar con la sexta extinción, incluso solamente con que la agricultura cambiara estas prácticas brutales que tiene y con que unas cuantas grandes empresas se fueran al garete y sus dueños se dedicasen a otras cosas. No hace falta que se mueran de hambre tampoco, pero que se dedican a otras cosas. Se conseguiría parar la sexta gran extinción probablemente, porque es que es sobre todo debido a la agricultura. Y, o sea, que hay posibilidades, que se puede hacer, claro que se puede hacer, se pueden resolver prácticamente todos los problemas del mundo, todos estos problemas tan enormes, tan brutales, tan horrorosos, se pueden resolver físicamente, no hay problemas con los julios, con los kilos, con las hectáreas. Pero hace falta otra forma de pensar. Hace falta otra forma de pensar. Y yo les diría que bajaran a la tierra, que bajaran a la tierra, que se pusieran a hacer cosas con sus manos, que prueben a vivir de otra forma, porque les veo muy metidos en lo virtual, muy metidos en un mundo muy hecho ya, con una inercia brutal, y hay que salirse de ese mundo. Y la forma de salirse de ese mundo es espiritual, pero no solo es espiritual, también tienen que bajar a los julios, a los kilos, a la madera, al metal, al papel. Y tenemos que vivir de otra forma. Y eso es una cosa muy complicada. Yo llevo 20 años intentándolo y he conseguido pequeñísimas cosas, pero hay que hacerlo. Y hay gente que lo está sabiendo hacer. Las culturas tradicionales, muchas de las culturas tradicionales que hay en el planeta han sabido crear sociedades sostenibles. Tenemos que crear una tecnología completamente diferente de la actual, que sea sostenible realmente, es decir, que recicla el 100% los minerales, que se base el 100% en energías renovables, bueno, minerales, perdón, casi al 100%, porque el 100% no se puede, que recicle, que se base en energías renovables, que respete los ritmos de la biosfera y que tenga una tasa de retorno energético mínimamente decente. Esa tecnología todavía no está hecha y son ellos los que la van a tener que crear. Y necesitan otra forma de pensar y necesitamos otra forma de vivir y otra forma de actuar y otra forma de hacer mesas, paneles eólicos, casas, etcétera, etcétera. Es decir, que bajemos a las cosas, porque una vez que bajemos a las cosas, pues ya no dependeremos de que Monsanto nos venda semillas o no dependeremos de que Bayer nos venda medicamentos o no dependeremos de esto, del otro, más allá. Pero si no somos capaces de cambiar en lo físico, tampoco va a funcionar lo espiritual, tampoco va a funcionar lo social, tampoco va a funcionar todo eso. O sea que es un todo. Y bueno, no sé si quizá porque yo estoy muy ahí con ingenieros y ingenieras, creo que ese suele ser mi mensaje, el que cambiemos también la forma física de vivir y de concebir la tecnología. La tecnología no es Star Wars que nos han vendido. La tecnología realmente que necesitamos para este siglo son la permacultura, la agricultura ecológica, una medicina más con menos insumos, o sea, es otro tipo de ciencia, es una tecnología que tiene mucha ciencia, pero pocos aparatitos que vender. Y ahí es donde está la clave también de lo que decía antes. Es que, claro, cuando tienes un complejo científico-tecnológico que tiene que venderte cada vez más y más cosas, pues te vende cosas que no necesitas, no te resuelven los problemas y te crean más problemas. La ciencia que realmente, o la tecnología que realmente necesitamos, tiene mucha ciencia, pero muy poquitas cosas que vender. Vende muy poco, entonces pues por eso nadie se interesa por ella. Las cosas baratas pues resuelven grandes problemas y nadie las vende. Y ahí es donde se las desprecia, se piensa que esto no es el progreso. No, sí que es el progreso. O sea, la agroecología, eso sería el mayor avance de la humanidad, el que consiguiéramos cosechas buenas sin destrozar la tierra, sin arar, sin destrozar los suelos, sino regenerándolos. Eso sería el avance número 1 del siglo XXI. Mucho más que el 5G o que la computación cuántica o que muchas otras historias que son absolutamente accesorias
y que no son más que pérdidas de tiempo, muy monas, muy bonitas, muy asombrosas, pero que no nos dan de comer en absoluto. Y ese chip de echar el icono de la vendociencia y de la vendotecnología y fijarnos en la tecnología que es realmente la que nos ayuda como seres humanos, sería mi consejo para, para la juventud. Pues muchísimas gracias a las dos, muchísimas gracias Marga, Inma, muchísimas gracias por haber Gracias, Javier, a participado. vosotros. Y bueno, estamos en contacto y vamos a seguir.